Bueno, entonces a continuación vamos a resolver el siguiente problema, el cual dice lo siguiente. Una fuente trifásica balanceada, conexión delta, 60 Hz, alimenta tres cargas trifásicas balanceadas, las cuales tienen las siguientes características. Carga número uno, potencia activa trifásica de 10 kilowatts y factor de potencia unitario. Carga 2, potencia aparente por fase de 15 kVA y un factor de potencia 0,8 en atraso. Carga número 3, potencia reactiva trifásica de 5 kVA reactivos, capacitivos y relación X sobre R igual a la carga 2. Si la fuente suministra una corriente de línea de 10 amperes y la eficiencia del sistema es del 100%, calcule el valor en volts de la tensión en terminales de la fuente. Entonces, de manera general, los problemas de sistemas trifásicos pues están pensados en básicamente tres componentes. Una fuente de alimentación, una, un conjunto de cargas o consumo y una línea de transmisión que conecta la fuente a la carga. Entonces, digamos que de manera general, haciendo un esquema, a continuación les presento un esquema que podría representar el problema o darle una visualización del problema. Aquí es como se muestra acá. Entonces, fuente trifásica balanceada, esto acá se llama un esquema unifilar, es una representación compacta de un sistema trifásico. Digamos que si queremos mirar un modelo de circuito, pues tendríamos la configuración de la fuente, las conexiones, número de líneas, número de cables de la línea trifásica, las cargas, las configuraciones y conexión. Pero digamos que esta versión de acá que se muestra es una versión simplificada de todo ese problema. Y el término unifilar porque unifilar por el término de filamento, del conductor. Usualmente en un sistema trifásico, si usted mira, por ejemplo, una fuente, estaría mirando la salida de la fuente tres cables. Aquí digamos que con uno solo, porque digamos que es una manera de verlo como un equivalente por fase. Entonces dice que se tiene una fuente trifásica, a la cual por medio de un nodo, que es el que se representa de esta manera acá, se va a conectar a unas cargas, una fuente que alimenta a unas cargas y que miren que entre las cargas y la fuente pues tiene que haber un cable que los conecte, una línea trifásica. En este caso, del nodo de la fuente al nodo de las cargas pues hay un cable y un conductor en el cual pues que eso representa la transmisión o distribución dependiendo del tipo de problema. Digamos que de manera más sencilla, pues el problema de la representación clásica de los sistemas trifásicos, fuente que alimenta las cargas por medio de una línea. Y pues aquí tenemos las tres cargas, ¿no? Las tres cargas ubicadas en un solo punto, en un solo nodo, ¿sí? Porque todas las cargas, aquí se carga número, aquí un problema dice las tres cargas balanceadas, ¿no? Alimenta tres cargas balanceadas, pues usualmente las tres cargas están ubicadas en el mismo punto, ¿no? El problema de transporte de energía, fuente que alimenta un grupo de cargas conectadas al mismo nodo. Entonces, por decirlo de alguna manera, estas tres cargas serían conectadas en paralelo. Entonces, lo que, desde el punto de vista, usted siempre que va a alimentar varios grupos de cargas, pues todas están ubicadas en una sola zona y pues todas están compartiendo el mismo nodo, entonces esas tres cargas salían en paralelo. Lo que nos entregan de cada una de las cargas es información del consumo de potencia, ¿sí? Entonces, en este problema en particular, existen unas características. Por ejemplo, la fuente debe tener una tensión, por decirlo acá. Aquí la fuente, la tensión de línea de la fuente, tiene que ser tal, debe tener un valor tal que entrega una tensión y una corriente. Si la fuente entrega una tensión y una corriente, lo cual se puede interpretar como, estos dos se ven como una potencia. Entonces, la fuente entrega una tensión y una corriente, es una potencia, de tal manera que cada una de las cargas está consumiendo esos valores de potencia, información de potencia, como la carga 1 es información de potencia, la carga 2 es información de potencia y la carga 3. Dice que esos valores de consumo solo tienen sentido para unos datos específicos de la fuente, para una tensión y una corriente de la fuente específica. Si la tensión o la corriente de la fuente cambian, sea cual sea el caso, el cual se produzca eso, pues los valores de las potencias de las cargas no van a ser esos mismos, ¿no? Esos valores solo tienen sentido para para ciertos valores de tensión y de corriente de la fuente. El mismo cambio o un cambio en cualquiera de las dos variables o de la tensión, por ejemplo, de la fuente, pues implica que las cargas ya no van a consumir estos valores de potencia. Aquí como estamos en problemas de potencia compleja, ¿sí? En problemas de potencia compleja y la información que nos entregan de cada una de las cargas es el consumo. Es el consumo. Rápidamente, esos términos, esos datos de consumo, ¿cómo se pueden representar? Si ustedes recuerdan, el triángulo de potencias que tiene las siguientes componentes, ¿no? Una potencia, básicamente la idea de ese consumo, de esa información es representar la potencia de cada una de las cargas como un conjunto completo, una potencia compleja. Es decir, una magnitud
a un ángulo de fase, o que también se puede reinterpretar como una potencia activa y una potencia reactiva. Dependiendo, más o menos, dependiendo si es el comportamiento de la carga, si es inductivo o capacitivo. Eso es representando en el triángulo de potencias. Recuerden que esto acá es un vector en el plano complejo. Aquí, digamos, no estamos siendo estrictos en la representación del plano. Simplemente el plano complejo quiere decir que este vector de acá, o sea, esta suma de acá en el plano complejo, pues geométricamente forma un triángulo. Forma un triángulo. Entonces, por ahora, pues no lo estamos metiendo al detalle al plano complejo, sino a la forma geométrica que está armando. Entonces, donde la parte real, o sea, la parte de acá, horizontal, pues representa la potencia activa. Eso acá representaría la potencia reactiva. La parte azul, la potencia aparente, y el ángulo teta, sí, y el ángulo teta, que fuese que se forma acá en ese triángulo, ¿no? El que está formando entre potencia aparente y teta. Entonces, la idea es que a partir de ese triángulo yo puedo construir el vector de potencia compleja, el fasor, que lo puedo representar en su manera fasorial o en su manera cartesiana. Es decir, que a partir de ese triángulo, si yo lo soluciono, obtengo toda esa información. Más otro dato adicional, que es el factor de potencia. El factor de potencia pues está relacionado directamente con el ángulo, ¿no? Porque el factor de potencia puede ser el coseno del ángulo, o que del punto de vista del triángulo también lo puedo interpretar como la potencia activa sobre la aparente. Sobre la aparente. Entonces, la idea es que con estos datos de potencia yo pueda construir el vector de potencia compleja de cada una de las cargas, ¿no? De cada una de las cargas. Mínimo se necesitarían dos datos del triángulo para poder obtener, si uno completa todo el triángulo, es decir, se tiene S, P, y Q y teta, pues puede construir el vector de potencia compleja. Pero por lo menos, con dos datos del triángulo es más que suficiente para construir toda la información del triángulo. Si usted en el triángulo conoce solamente SP o SQ o QP o P con teta, o sea, solamente dos datos mínimos, dos datos cualesquiera del triángulo, se puede construir todo esto. Se puede construir toda esta información y la representa como un vector. Con un solo dato no es suficiente, mínimo se necesitarían dos. Entonces, digamos que esa información que nos entregan en la carga 1, en la carga 2 y la carga 3, pues la idea de esa información es poder construir un vector de potencia compleja. Un vector de potencia compleja. ¿Cuál es la finalidad de eso? ¿Cuál es la finalidad de eso? De obtener una potencia compleja en cada de las cargas. Digamos que esas tres cargas tienen un consumo de potencia, entonces podríamos ver esas tres cargas como, es decir, una S, es decir, la idea es obtener una potencia compleja de la carga número 1, una potencia de la carga número 2 y una potencia compleja de la carga número 3. O sea, poderlo expresar de manera fasorial. Y si nosotros sumamos esos tres términos, nos da como resultante, como quien dice, una única carga, una carga equivalente. Es decir, en vez de ver tres cargas que consumen cada uno individualmente una potencia, como yo las puedo ver como una única carga que consume toda la potencia de las tres. Es decir, que no discrimino cada una de las potencias, sino que no veo los datos individuales, sino que veo todo eso como uno solo. Entonces, podría representar el problema de la siguiente manera, ¿no? Como una única carga donde esa única carga consume una potencia que la suma a las tres. Ya no discrimino la potencia, es decir, ya no tengo información individual de cada una de ellas, sino que las tres compacto en una sola, con una única S equivalente. Una S equivalente que, reitero, es la suma de las tres potencias complejas. Y que esas tres potencias complejas se obtendrían pues, a partir de esa información del consumo. ¿Qué finalidad tiene esto? ¿O con qué se busca al obtener la información de consumo y independientemente que las quiera ver uno por una, como la suma, o sea, como carga, la potencia completa, la carga 1, la carga 2 y la carga 3, o el volverlas uno así? Esa carga consume una potencia que alguien la está suministrando, que sería la fuente. Entonces, la potencia compleja de la fuente, pues la potencia compleja de la fuente debería entregarse a las cargas y a su misma vez la impedancia de línea, la línea trifásica, pues también consumiría una potencia compleja, ¿no? Porque pues si la impedancia de línea, si la línea tiene una impedancia, es decir, un R de línea más un JX de línea, pues ella también consume potencia compleja, es decir, que la fuente entrega tanto potencia en la carga como en la línea, ¿no? En la carga como en la línea. Y pues como estos son elementos que consumen potencia y alguien tiene que entregarla, pues se puede decir la siguiente relación, que es que
pues la potencia completa de la fuente, pues tendría que ser la suma de la potencia completa de la línea de transmisión más la S equivalente. O que es lo mismo que decir, desagregándolo un poco, pues la suma de las potencias completas de cada una de las cargas. Entonces, balance de potencia, ¿no? Balance de potencias, balance de potencias. Básicamente es el problema de balance de potencias. Un problema de balance de potencia. Es decir, que lo que consume todo el conjunto de acá, carga como línea, lo que entrega la fuente, lo que entrega la fuente. ¿Qué se gana con esa información? Adicionalmente, en el problema me dice que la fuente suministra una corriente de línea. Entonces, yo conozco esa corriente. Yo conozco la corriente que entrega la fuente. La corriente de línea de la fuente. Se conoce el valor de la corriente de línea, es decir, cuál es la corriente que entrega la fuente. Entonces nos dice, adicionalmente nos dan una información de eficiencia, y ahorita lo miramos en detalle, nos preguntan la tensión en terminales de la fuente. Entonces, una manera de plantear la solución de ese problema, teniendo en cuenta este desarrollo conceptual que se acaba de hacer, es que conociendo la potencia completa de la fuente, conociendo la corriente, se puede decir lo siguiente. La potencia trifásica, bueno, la potencia de la fuente trifásica, mejor llamarlo así, pues la expresión se puede expresar de la siguiente manera, como raíz de 3 veces la tensión de línea de la fuente por la corriente de línea de la fuente. Esa expresión de acá es netamente en magnitud. Según la notación que se está trabajando acá, cuando tenemos los números, las cantidades con la virguiña, la parte superior es acá, digamos, la manera vectorial de representar, o sea, para representar eso con un vector complejo, pues agregamos ese detalle aquí arriba, ¿no? Con la virguiña. Sin el detalle aquí arriba, pues estamos hablando de magnitudes. Fasorial y magnitud. Entonces recordemos acá la notación, tenemos acá a un lado, la notación, y es que la notación dice que si yo tengo una cantidad con el detalle, una virguiña, pues aquí estoy hablando de un fasor, y el fasor es pues tengo dos componentes, magnitud y fase o manera cartesiana. Simplemente de esta manera yo estoy hablando únicamente de la magnitud. De la magnitud, es decir, la cantidad que en ese caso, por ejemplo, si citamos ese ejemplo que está acá, de que tengo magnitud y fase o parte cartesiana, pues sería hablando de ese número de acá, ¿sí? La magnitud. Entonces, la expresión de acá me dice que si usted conoce la potencia completa de la fuente, conoce la corriente de la fuente, pues obtiene la tensión de línea de la fuente, que es el problema que me están preguntando acá, la tensión de línea de la fuente. Entonces, una manera de solucionar el problema es, entonces, el planteamiento que se va a buscar es tratar de conocer esa información, este dato ya se tiene porque el problema ya me dice cuánto es la corriente de línea de la fuente, que son 10 amperes. Tratar de calcular esa información, o sea, cómo obtenemos toda esa información completa de la potencia de la fuente, porque digamos que por ahora conocemos la información, vamos a tratar de averiguar si es posible construir la potencia completa de cada una de esas descargas para poder completar, y no haría falta la información de la impedancia de línea. No obstante, con eso sería suficiente para poder sumar las 4 potencias complejas y obtener la potencia completa de la fuente y resolver el problema. No obstante, el problema nos dice algo adicional, y es que nos dicen la eficiencia del sistema del 100%. Rápidamente, recordando el concepto de eficiencia, pues esa se define como una potencia salida con respecto a una potencia de entrada. Una potencia de salida como una potencia de entrada. Donde la salida en ese caso hace referencia pues a la carga y la entrada puede hacer referencia a la fuente. Entonces nos dice la relación de qué tanta potencia se suministra a una carga, qué tanta potencia que entrega la fuente hacia la carga. ¿Por qué aparece ese concepto de eficiencia? Pues debido a que la potencia que manda la fuente hacia la carga, pues una parte se va a quedar en el camino, no toda la potencia que entrega la fuente va hacia la carga, debido a que en el transporte, en el camino, pues hay impedancias de línea, y esa impedancia de línea representan consumo. Entonces básicamente la potencia de salida está aquí representada en la carga. Y la potencia de entrada pues estaría representada aquí en la fuente.
Si estos dos valores son iguales, lo ideal sería que estos dos valores fueran iguales, no hubieran pérdidas en el camino, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista ideal, pues lo que estamos buscando es que la eficiencia sea el 100%. ¿Sí? Se puede expresar de manera porcentual, o lo mismo que decir 1, en cantidad entre 0 y 1. Si esto sucede, lo que estamos diciendo es que la potencia pues, de salida y la potencia de entrada es la misma. Por lo que, por ende, pues en teoría, no existirían pérdidas de potencia en la línea. Es decir, que la línea acá, la impedancia, si esto llega a suceder, lo que estaríamos diciendo es que la Z de línea es 0 ohms, es decir, es ideal. Es ideal. ¿Y por qué ideal? Pues porque todo lo que entrega la fuente se lo lleva a la carga. Llega hacia la carga, o sea, esa impedancia es despreciable. Sí, es despreciable o las pérdidas de potencia son nulas, son despreciables. Entrando en detalle, el problema nos dice de por sí que la eficiencia es el 100%. El problema nos dice de por sí que la eficiencia es el 100%. Si fuera diferente del 100%, quiere decir que pues, la línea consume una potencia, un porcentaje. Si es diferente del 100%, pues el restante, por ejemplo, que la eficiencia es el 90%, quiere decir que el 90% de la potencia que consume, que entrega la fuente, la consume la carga y el 10% restante se lo llevaría a la línea. Pero como el problema nos dice que la eficiencia del 100% está sucediendo lo que acabamos de decir acá. Es decir, que esa impedancia acá sería cero, por lo que entonces, si queremos representar ese problema, el gráfico, pues simplemente ignoramos la impedancia de línea. Aquí estaríamos diciendo que la impedancia de línea es cero, pues debido a que pues la eficiencia, esto debido a que la eficiencia en el sistema, o sea, en el sistema hace referencia a todo el esquema, ¿no? Fuente, línea y carga, ¿no? Fuente, línea y carga. Hay que decir que todo lo que entrega la fuente se lo lleva la carga. No hay pérdida de potencia en el camino. Es decir, que si aquí se transporta una potencia en la fuente, esa potencia llega tal cual a la carga. Llega tal cual a la carga. De lo contrario, pues una parte se perdería aquí en el camino y el restante pues llegaría hacia la carga. Entonces, ese planteamiento inicial que se dijo que para obtener la potencia completa de la fuente, que es la potencia completa de la línea, la potencia completa equivalente a las cargas, pues simplemente lo podemos resumir debido a que pues si no hay impedancia de línea, quiere decir que la línea consume potencia completa. Entonces, eso acá se nos resume, o sea, eliminaríamos este término y diríamos que la potencia completa de la fuente pues sería la misma S equivalente. Sería la misma S equivalente. Entonces, por ende, lo que nos queda ahora es construir, es obtener la S equivalente, donde la S equivalente, como podemos ver acá, pues es la potencia equivalente de cada una de las cargas. Es la potencia equivalente de cada una de las, es la potencia equivalente total, o sea, la suma de las potencias completas de cada una de las cargas. La potencia completa de cada una de las cargas. Entonces, se procede ahora a hacer el cálculo. Vamos a tratar de mirar, de obtener pues esa información al detalle. Se quiere la potencia completa de la carga 1, la potencia completa de la carga 2 y la potencia completa de la carga 3. Bueno, entonces retomemos a la hipótesis inicial de la solución del problema, que es que vamos a obtener a partir de la siguiente expresión que la potencia aparente trifásica de la fuente es raíz de 3 veces la tensión de línea de la fuente por la corriente de línea de la fuente, donde la corriente de línea en la fuente, el problema no la suministra y dice que vale 10 amperes. Es decir, que este dato ya se conoce y que a su misma vez la S trifásica de la fuente, de manera fasorial, aquí la expreso de manera en magnitud. Recuerden, esa ecuación, a diferencia de esta, aquí la represento como un número igual a variables igual a variables reales. Aquí sería el complejo. Pero no quiere decir que esas dos variables no estén relacionadas. Yo a partir de este fasor obtengo la magnitud. Como lo pueden ver acá, a partir del fasor yo puedo obtener la magnitud. Entonces, esa es la suma de la potencia completa de la carga número 1, la potencia de la completa de la carga número 2, más la potencia completa de la carga número 3. Y que para poder obtener esas potencias complejas se tendría que obtener a partir de la información individual de cada una de esas cargas, la información del consumo. Con dos datos mínimos del triángulo podemos obtener toda la construcción de la potencia completa de cada una de las cargas. Entonces, analicemos cada una de ellas. Entonces, la carga número 1. La carga número 1 dice que consume una potencia activa trifásica de 10 kilowatts. Este 10 kilowatts se referencia a que es la potencia activa.
Tallamos esta P1 igual a 10 kilowatts y que su factor de potencia es igual a 1. Recuerde que el coseno de teta es el mismo factor de potencia y el factor de potencia, entonces a partir de eso podríamos obtener ese ángulo y a partir de ese ángulo, pues, o bueno, asumir más es lo mismo que decir P sobre S. Entonces miren que puedo obtener dos informaciones, o el ángulo o también la potencia aparente. Debido a que el factor de potencia es 1, debido a que el factor de potencia es 1, lo que estamos diciendo rápidamente con ese dato es que, pues que 1 va a ser igual a P sobre S, entonces potencia aparente y potencia activa son el mismo valor, el mismo valor, el mismo valor. A su vez, si se hace el cálculo, estaríamos diciendo, ¿sí? Adicionalmente, estaríamos diciendo que teta, pues es el coseno inverso del factor de potencia. Y si el factor de potencia es 1, entonces quiere decir que teta es igual a 0 grados. Entonces miren que aquí hay dos conclusiones. Si el factor de potencia es 1, lo que estamos diciendo es que básicamente la reactiva, porque una manera de calcular la reactiva, ¿no? Una manera de calcular la reactiva, por ejemplo, a partir del triángulo de potencias, se puede decir que es S cuadrado menos P cuadrado, pero raíz cuadrada de esto. O también S sobre el seno de teta. O bueno, creo que no. Aquí creo que la expresión estaría mal. Sería, perdón, realmente sería S por el seno de teta. Ahora sí, ¿qué más? Sí. Y pues, dos maneras de demostrar que eso nos, que lo que acabamos de decir, que Q es 0, pues si P y S es el mismo valor, le estoy restando el mismo número, ese número al cuadrado le estoy restando el mismo número al cuadrado, entonces el resultado sería 0. O teta es 0, seno de 0 sería 0, entonces Q es 0. Q es 0. Q es 0 volampere reactivo. Por lo que por ende, la potencia compleja 1, si yo lo quiero expresar de manera cartesiana, pues sería un P más J0, es decir, simplemente sería 10 más J0, KBA, o si lo voy a expresar de manera fasorial, o sea, magnitud y fase, pues sería una magnitud y el ángulo de fase sería 0 grados y KBA. Entonces, para la más, para la menos, acabo de poder representar, o sea, la carga 1, podemos representar podemos construir el vector de potencia compleja de la carga 1. Podemos construir el vector de potencia de la carga número 1. O sea, ese dato ya lo tenemos. Ese dato ya lo tenemos. Ahora procedemos a la carga número 2. Ahora procedemos a la carga número 2. La carga número 2 dice potencia aparente por fase. Entonces la carga número 1 dice la potencia aparente por fase, que es la S. S por fase hace referencia, ojo con el término por fase, y hace referencia a potencia, que aquí estamos hablando que de la carga número 2. Entonces, ojo con el término potencia aparente. Pues aquí dejamos la salvedad que todas estas cantidades son valores trifásicos, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquí cuando dijeron potencia activa trifásica, todas esas cantidades son trifásicas. Entonces dejémoslo acá detallado que eso sería una potencia trifásica. Entonces dejamos el subíndice 3φ para indicar que es una potencia trifásica. Entonces digamos que aquí, si yo digo S2, sería una S2 monofásica, porque me dicen por fase. S2 monofásica va a ser igual a 15 kVA. Es decir, que si yo quiero la S2 trifásica, la definición me dice que para sistemas balanceados, el problema es balanceado, porque el problema al comienzo lo dice fuente trifásica balanceada, carga trifásica balanceada, y la línea, pues, como no es, son tres cables ideales balanceados. Entonces, rápidamente yo puedo expresar eso como 3 veces la potencia monofásica, como 3 veces la potencia monofásica. Entonces, es decir que S2 trifásico, S2 trifásico, pues sería 45, 15 por 3 sería 45 kVA, 45 kVA. Es decir, que tengo esa información del triángulo. Me dicen que el factor de potencia puede ser 8 en atraso. Recuerden que el término atraso hace referencia a que la carga es inductiva, por lo que entonces el ángulo de la potencia compleja, es decir, que esa potencia compleja tiene un ángulo que es positivo mayor que 0. Positivo mayor que 0. Entonces, con estos dos datos podría construir toda la información del triángulo. Toda la información del triángulo y expresar finalmente la carga 2 como una potencia compleja.
Por ejemplo, reutilizando otra vez esa expresión que dice que el factor de potencia, 0,8, pues es igual al P, voy a colocar aquí P2, haciendo la salvedad que las cantidades que voy a calcular ahora son trifásicas, y aquí tendría la S2 que sería 45. Entonces, P2 sería igual simplemente a hacer el producto entre 45 por 0,8, que eso daría como resultado 36 kilowatts. Y esa potencia sería trifásica, ¿no? Esa potencia sería trifásica. Ya teniendo P2 y S2, y con la misma relación de acá, puedo construir Q2. Q2 trifásico, pues me dice con esa ecuación es que usted tome S2 y elevelo al cuadrado, eso sería 45. Elevelo al cuadrado, réstele P, en este caso sería P2, pero elevelo al cuadrado y sáquele raíz cuadrada a ese término. Si usted hace esa operación de ahí, si usted hace la operación de ahí, pues obtendría la potencia reactiva, que serían 27 kiloampere reactivos. Tener en cuenta que los dos términos tienen que ser de la misma naturaleza, es decir, S trifásica, P trifásica, o S monofásica, o P monofásica, no S trifásica con P monofásica, que sería cometer un error. Ya teniendo la información del triángulo, pues a su misma vez, adicionalmente, podemos decir que el ángulo θ, pues es el coseno inverso de 0,8, que eso da como resultado 36,87. Podríamos decir rápidamente que pues S2 trifásico lo puedo expresar de dos maneras. De manera cartesiana, que sería 36 más J27 kiloamperes reactivos. El más hace referencia porque la parte positiva, debido a que pues la carga es esto, dividido en atraso, o lo mismo que decir 45 a un ángulo de 36,87 grados KDA. Entonces, fue posible para esta carga construir toda su expresión, todo el vector de potencia complejo. Ah, bueno, aquí un error de notación, aquí es kilovolt-ampere, ¿no? Recuerden las unidades del triángulo de potencias. Recuerden que la P son watts, las reactivas son volt-ampere reactivos, y aquí sería volt-amperes. A caer otra vez en el error de ahorita. Listo, entonces completamos el dato número 2. Y ahora procedemos a buscar la carga número 3. Y ahora procedemos a hacer la carga 3. ¿Y la carga 3 quién es? La carga 3 me dicen que tiene una potencia reactiva trifásica. Viene a diferencia que aquí era por fase, me dieron monofásica, aquí ya me dieron trifásica. Me dicen que Q3 trifásico puede ser igual a 5 kiloamperes reactivos. Que es capacitivo, es decir, que es capacitivo, o lo mismo que decir factor de potencia en adelante. Eso implicaría que el ángulo de la potencia compleja pues sería negativo, o que la parte imaginaria debería ser negativa. Cualquiera de las dos maneras es lo mismo. Y que tiene la misma relación X sobre R de la carga número 2. La relación X sobre R de la carga número 2, es decir, que la carga 1 y la carga 2, la carga 1 y la carga 2 tienen la misma relación X sobre R. Los dos tienen la misma relación. Entonces, ¿eso qué implica? Básicamente, si la carga 2 tiene una relación de X sobre R que es reactancia y resistencia, llamándolo X2R2, y la carga 3, el cociente entre la reactancia y la resistencia, la carga número 3, estos dos nos van a, cuando nos dicen que tienen la misma relación X sobre R, lo que nos están diciendo es que las dos son iguales, la misma relación, X2, R2 es X3 sobre R3. Entonces, eso se puede interpretar de dos maneras. La manera número 1 es que pues, básicamente, al tener la misma relación, y el triángulo de potencia es el mismo triángulo de impedancia, es decir, si usted reemplaza S por Z, P por R y Q por X, pues lo que estamos diciendo es que la carga, el factor de potencia de la carga 2 y el factor de potencia de la carga 1, de la carga 3, perdón, que son los que están relacionando, tienen el mismo número, la misma cantidad, no necesariamente el mismo comportamiento, pues ese puede ser en atraso o en adelanto, pero el número es el mismo. Es decir que sí, entonces quiere decir que el factor de potencia
podríamos decir que el factor de potencia de la carga 3 pues sería 0,8 también. Solamente que la diferencia que decía en adelante, al de tener la misma relación X sobre R, pues estamos diciendo que tiene el mismo factor de potencia. Y que esa relación de acá también se puede interpretar no solamente en términos de impedancia, como el triángulo de impedancias y el triángulo de potencias tienen el mismo ángulo, entonces podríamos decir también que Q2 es AP2 como Q3 es AP3. Si reemplazamos acá, Q2 se conoce del problema anterior, Q2 que sería 27. P2 se conoce del problema anterior, P2 que nos había dado 36. Q3 de ese problema se conoce que es 20, en ese problema en particular de esa carga que es 5. Y nuestra única pendiente por calcular sería P3, entonces obtendríamos con eso la potencia activa trifásica de la carga número 3, que es a partir de esa expresión de acá, pues despejar, ¿no? Entonces haciendo el despeje, eso nos haría 20 tercios. Kilowatts. Entonces, ya podía expresar la potencia completa de la carga número 3. Ya tengo la información suficiente para expresar la potencia de la carga número 3. Entonces sería 20 tercios, la potencia trifásica. Entonces sería 20 tercios menos J, por lo que es capacitiva, J5. Kilovolt o lo mismo que decir, pues no hemos calculado la potencia aparente, que sería básicamente transformar el fasor que tenemos ahí, sería transformar el fasor que tenemos ahí en un número complejo, que eso sería equivalente a decir, haciendo el cálculo, 25 tercios, o aproximadamente 8.3, dando valores exactos, a menos 36,87. Las dos cargas tienen el mismo ángulo, inclusive. Las dos cargas tienen el mismo ángulo de potencia complejo, porque tienen el mismo factor de potencia o la misma relación X sobre R. Con la salvedad de que, pues, una carga es capacitiva, la otra inductiva, pues uno tiene ángulo positivo, el otro tiene ángulo negativo. Ángulo positivo, ángulo negativo. Entonces, finalmente se obtuvo esa información. Es decir, que se obtuvo en cada una de las cargas la potencia completa de cada una de ellas. Y haciendo la suma, y si hacemos la suma de las tres cantidades, es decir, S1 más S2 más S3, tendríamos la S de la fuente, que sería tomar el valor de S1, que sería, vamos a hacerlo cartesiano, 10 más J0, más S2, que sería entonces 36, más J27, ya todo quedaría ya todo se está en la misma unidad, es decir, en K, en kilovolt-amperes, entonces por el 10 a la 3 estaría sobrando. Entonces, más 20 tercios, menos J5, haciendo con calma la suma, me estaría dando como resultado final, un momento mientras se hace la suma, estaría dando como resultado aproximadamente, bueno, dejando todas las decimales, 158 sobre 3 más J, 22, KBA, o lo mismo que decir, 57,07 a un ángulo de 22,6 grados. Entonces, organizando un poco mejor aquí el cálculo, de pronto, para que no quedemos para que se note mejor. Entonces, aquí arriba también podríamos decir que la S de la fuente, teniendo en cuenta que es la trifásica, ¿no? Esa es la trifásica, la suma. También se puede ver de manera fasorial como 57,0769 a un ángulo de 22,67 grados. KBA, es decir que ese resultado el resultado que voy a subrayar en amarillo, o ese resultado es el mismo. O ese resultado es el mismo. Es el mismo. Solo que aquí estamos representando la potencia compleja como de manera cartesiana, en la parte real, entonces haría referencia a la potencia trifásica a la fuente, y eso aquí hace referencia a la Q trifásica a la fuente. Y eso acá entonces, esa cantidad sería la S
de la fuente trifásica, es decir, la magnitud de la potencia compleja, la magnitud de la potencia compleja de la fuente trifásica, la potencia aparente, que es el dato que necesitamos en este planteamiento. Es el dato que necesitamos en este planteamiento. Ya con eso podemos despejar el problema. Entonces ya con eso podemos finalizar el problema de la siguiente manera. Entonces, ya con este dato que está acá, con este dato de la potencia trifásica de la fuente, que viene que el problema me pide es la magnitud. Lo que vimos, no quiere decir que a partir del fasor yo no puedo, aquí el fasor que lo expresé de esta manera, que lo puedo expresar de dos maneras, de manera cartesiana, de manera fasorial, yo no puedo, magnitud y fase o parte real y parte imaginaria, no puedo obtener esa magnitud. Mire que aquí cuando lo pasé de aquí a esta manera, gracias a la calculadora pues lo hace, pues obtuvimos la magnitud, lo que nos dice el problema. Entonces, reemplazando en esa ecuación, me dice que entonces 57,0769 por 10 a la 3 de ello, que pues estamos en el término K, es igual a raíz de 3 veces la tensión de línea de la fuente, que es mi incógnita, por la corriente de línea de la fuente, que sería 10. Y pues despejando de acá, pues finalmente nos va a quedar, simplemente a partir de la ecuación de ahí, podemos despejar el problema. Mientras se hace el despeje, entonces el resultado final nos estaría dando lo siguiente. 3.295,33 volts. Y con esto se resuelve, queda resuelto ese problema.